Julio Hernández Barros es el presidente de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas, que depende del Estado mexicano. Su trabajo consiste en atender a aquellas personas que buscan justicia, verdad y reparación. Esta noche, Julio Hernández Barros en La Pura Verdad. La mayor deuda que tiene el Estado mexicano es con la atención de las víctimas de violaciones de derechos humanos, dijo Jaime Rochín, tu antecesor. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que es una deuda doble. A ver. Con las víctimas de violación de derechos humanos, por supuesto, pero con las víctimas del delito aún más todavía, ¿no? Es decir, creo que debemos de tomar en cuenta al global de las víctimas de nuestro país y por supuesto que nos duelen las que el propio Estado les causa algún daño, pero también las que la delincuencia los lastima, ¿no? Ese es un tema siempre espinoso, ¿no? Es decir, las víctimas de violaciones por parte de los funcionarios públicos algunas veces o de las fuerzas de seguridad en casos menores, pero también ¿en qué panorama te enfrentas? Mira, creo que estas víctimas, por supuesto que son importantes. La CNDH nos las manda ya en sus resoluciones y nos dice, mira, estas son víctimas de violaciones de derechos humanos y a nosotros como comisión no nos queda más que repararlas. Y en cambio, por las víctimas del delito, creo que tenemos una deuda mayor. Te voy a decir por qué, porque son más. Porque son muchísimas más y están menos atendidas que las de la violación de derechos humanos, sin que sean más importantes unas que otras, por supuesto, ¿no? Es una institución descentralizada dependiente del Estado. Sí, nosotros somos parte del gobierno federal, una organización del gobierno federal que tiene autonomía de gestión, autonomía presupuestaria, autonomía organizacional, pero que somos parte del esquema del gobierno federal, por supuesto. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Mira, yo te voy a decir que tenemos dos presupuestos distintos. Uno que es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Atención, que es nuestro fondo, que sirve nada más para reparar a las víctimas o para darles medidas de ayuda. Tenemos ahorita casi 1,500 millones de pesos, más nuestro presupuesto operativo, que va por el orden de los 500 millones de pesos. ¿En qué casos aplica esa reparación del daño? Mira, aplica en los casos en donde hay en caso de violación de derechos humanos, cuando hay una recomendación de la CNDH y en casos de delitos cuando hay una sentencia de un juez. Estamos buscando unas formas mucho más novedosas de reparar, aún sin sentencia para las víctimas del delito, para que no dependa del victimario, del delincuente, la reparación de la víctima, sino que sin sentencia, por el hecho de ser víctima, puedas gozar de una reparación y en eso estamos trabajando ya. Pero ¿y ¿no? cómo va a funcionar y cómo lo van a conseguir? Bueno, fíjate que hay una salida que hemos encontrado, que es cuando el Ministerio Público determina que el responsable del delito se encuentra prófugo, podría proceder la reparación integral. Nosotros nos tomamos de esto, decidimos entrarle por ahí. Es un camino nuevo, un camino novedoso y un camino que no hemos explorado con la función pública todavía, pero estamos seguros que serán sensibles con nosotros, ¿no? ¿Y cómo puede acceder la gente a esa reparación? Bueno, habrá que hacer una solicitud. Tendrán que tener una averiguación previa federal, por supuesto, y eso es muy fácil. Si su asunto lo trae la PGR, traen un asunto federal. Si traen un asunto federal, el propio Ministerio Público les da la calidad de víctima, nosotros reconocemos esa calidad de víctima, llenan unos cuantos documentos de acceso, nos da el documento la Procuraduría de que la persona responsable está prófuga y procede inmediatamente la reparación. Supongo que suena extraño hablar de una especie de tabulador, pero quiero entender qué tipo de reparación, qué monto recibirá la gente. Mira, el monto es caso por caso. Caso por caso. Yo te puedo decir que lo ¿Y que quién lo sí fija? garantizo, nosotros lo fijamos, pero no lo fijamos arbitrariamente, sino seguimos al pie de la letra las instituciones internacionales en materia de reparación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos fijan siempre los parámetros en sus resoluciones. ¿Pero cuánto dinero recibe alguien que ha perdido un familiar que ha desaparecido, por ejemplo? Suma entre 2 y 5 millones de pesos, dependiendo el caso, dependiendo el número de familiares, dependiendo la dependencia que tenían económica con él, en fin, pero más o menos entre 2 y 5 millones. Sé que no suena cómodo hablar de dinero en esos casos, sí, pero... porque además la reparación integral es mucho más que dinero, muchísimo más que dinero, ¿no? Incluye medidas de satisfacción. Por ejemplo, en el caso de los avispones de Chilpancingo, hubo un niño que murió abatido por la policía municipal de Iguala. Bueno, pues a él, como medida de satisfacción, que el estadio donde juegan en Chilpancingo lleve su nombre, David Josué. Esa es una medida de satisfacción. Medidas de rehabilitación, que haya un abogado que siga su caso y que les ayude a encontrar verdad y justicia, que todavía no la encuentran. Medidas de no repetición.
pues vamos a enseñarle a la Policía Municipal de Iguala lo que son los derechos humanos, lo que es el uso racional de la fuerza a través de cursos, a través de capacitación. Todas estas medidas están englobadas, ¿no? En la reparación integral, además de la compensación económica, que es parte, solo parte de la reparación Entiendo. integral. Voy a agarrar una frase que acabas de decir que fue verdad y justicia. Verdad, justicia y reparación. Lo has usado muchas veces. ¿Lo consiguen siempre? Por supuesto que no. Y las personas desaparecidas menos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces simplemente no se sabe quién se las llevó. No tenemos idea de cómo se la llevaron. No tenemos idea. Simplemente un día dejó de estar o alguien vio que se lo subieron a un auto y es todo lo que sabemos. ¿Cómo van a acceder a la verdad? ¿Cómo van a acceder a la justicia si no sabemos? ¿Cómo pueden cerrar el círculo de duelo? Que en un homicidio se puede hacer, ¿eh? Con trabajo psicológico, con terapia, con justicia. Puedes cerrar ese duelo en un homicidio. Pero en una persona desaparecida nunca cierras ese círculo de duelo y la herida queda siempre abierta, ¿eh? Por algo, además, la desaparición de personas es un delito que no prescribe. Claro, y yo creo, sin duda, Gabriel, que es el más cruel de los delitos. Yo he visto madres de hijos desaparecidos rogándole a Dios encontrar el cadáver de su hijo. Y eso solamente lo ves en estos casos. Solamente cuando ves eso te conmueve el alma pensar que estar muerto puede ser una medida de satisfacción para ellos después de una búsqueda y después de la incertidumbre. Sí, de saber lo que dónde pasa está es su que bueno, hay gente que querida. tratar de ponerse en el alma de quien busca a un ser querido que ha perdido para siempre. Es durísimo, ¿no? Dijiste que va a cambiar la gestión de la comisión a partir de tu llegada. ¿En qué va a cambiar? Mira, yo te voy a decir tres cosas en las que va a cambiar. Primero, que hemos buscado este acceso al fondo mucho más ágil, más audaz y mucho más creativo para que las víctimas puedan disponer tanto en medidas de ayuda, de asistencia, de atención, como en reparación integral. Dos, trabajo colegiado. No, la comisión no es de una persona. ¿No sucedía así antes? No sucedía así, nos sentíamos ignorados, vaya, ¿no? Y creo que esta es una nueva etapa en donde vamos a trabajar conjuntamente, ellos lo saben y están participando activamente en todas las decisiones que tomamos. Y tres, cercanía con las víctimas. Acercarnos a las víctimas y a los colectivos que las atienden, que nos sientan junto a ellos, que sepan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es su casa y que la sientan su casa. La comisión está solo para atender víctimas. Si no servimos, Gabriel, para atender víctimas, no servimos, punto. Déjame retomar dos palabras que acabas de decir porque pueden sonar peligrosas cuando se trata de acceso al dinero. Dijiste creatividad y agilidad para acceso al fondo. El fondo es el dinero del que disponen. ¿A qué te refieres exactamente? Mira, me refiero precisamente a que hemos creado fondos emergentes que ponen el líquido, el dinero líquido a nuestra disposición, bueno, a disposición de las víctimas para poder usado para medidas de ayuda, de asistencia y de atención, pagos de hospitales, de prótesis, de alimentos, de traslados y también para medidas de reparación integral, para ordenar estas compensaciones y a través de estas declaratorias que haga el Ministerio Público diciéndonos que está prófugo, no esperar a que haya una sentencia. En el 96% de los casos, Gabriel, no hay una sentencia porque está la persona prófuga. Me gustaría pensar que van a encontrar un sistema eficiente pero meticuloso a la hora de la reparación, no porque la gente que ha sufrido una pérdida no lo merezca, sino para asegurarse de que esa reparación será justa, entre comillas, porque no creo que haya dinero que pague la muerte de un familiar, pero por el otro también que sea en los casos oportunos, adecuados. Claro, y para eso tenemos un comité interdisciplinario evaluador, el nombre es muy rimbombante, pero básicamente es una secretaria de acuerdos como de un tribunal, como una magistrada, que hace las resoluciones para cerciorarse primero que haya un hecho victimizante, es decir, que sí sea víctima y que sí le haya pasado algo, que el Ministerio Público nos corrobore esto, que también el Ministerio Público esté de acuerdo con esto y finalmente, bueno, pues para calcular la magnitud del daño. Y efectivamente no hay dinero, ni pretende ese dinero pagar por ningún delito, simplemente es una compensación económica por el daño físico y por el daño moral sufrido, ¿no? Hay un asunto del que poco se habla, pero es una realidad que sucede también y que hay víctimas del Estado, es decir, funcionarios públicos que resultan víctimas, personal de seguridad, y en algún momento estuvo en duda la reparación para ellos. ¿Por qué? Mira, se decía que cada institución sería responsable de reparar a sus propios elementos, el Ejército, la Marina, la Policía Federal. Yo lo que creo es que si las víctimas de la calle, las víctimas que fueron
ciudadanos comunes y corrientes son reparados y tienen todo el derecho, pues también lo tienen los que arriesgaron su vida para proteger a esas víctimas y que no lo consiguieron. Aquellos que perdieron la vida en el ejercicio de su trabajo, nuestros militares, nuestros marinos, nuestros policías federales que cayeron, ¿por qué no podrán tener acceso a ese fondo si todo mundo debería hacerlo? Yo estoy convencido que tienen ese derecho y mis compañeros del Pleno también. Y entonces lo que vamos a hacer es que de nuestro fondo vamos a reparar también a nuestros soldados, a nuestros marinos y a nuestros policías federales que han caído en cumplimiento de su deber heroicamente o que han sido lesionados por protegernos a nosotros, ¿no? ¿A partir de cuándo? A partir de ya estamos reparando a nuestros cuerpos federales, a los 3 cuerpos federales principales, Policía Federal, Ejército y Marina. ¿Con qué historias te has encontrado? ¿Qué cosas te han impactado a lo largo de estos años que llevas en la comisión? Aunque acabas de asumir la presidencia de la comisión, llevas un tiempo en la comisión. Mira, una de las historias más tristes que he escuchado en mi vida, la he escuchado aquí, la escuché de una víctima de trata. Estaba yo con la secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial de Trata, la doctora América Nava, y estábamos platicando con una víctima que venía de Nicaragua. Esta víctima llegó a México y fue cooptada por los Zetas. Y ellos la metieron en un tugurio en donde la obligaban a prostituirse, pero no solamente la obligaban a prostituirse, sino la obligaban a tener relaciones sexuales dolorosas o en caso de algunas compañeras de ella, incluso mutilantes. Durante las relaciones sexuales las mutilaban y por supuesto muchas de ellas las mataban. Y después de esto, después de mutilarlas o de matarlas, para ocultar los cadáveres se los echaban a los leones que tenían los propios Zetas en ese lugar. Cuando a mí me contó eso, créeme que el alma se me hizo pedazos. Si tuvieras la crudeza de la narrativa de esta mujer, realmente te parte el alma. Y como esa, Gabriel, te vas encontrando historias de personas desaparecidas, de personas muertas, pero sin duda este fue un caso emblemático para mí que fue un parteaguas en mi vida, un antes y un después. Y dije, si esto está pasando en mi país, algo tenemos que hacer para solucionarlo. Si reciben medidas de ayuda, de asistencia, de atención, medidas de verdad y de justicia, reparación integral, deberían de dejar de ser víctimas. ¿De dónde sacas la energía para todos los días llegar a la oficina espero que no todos los días conocer una historia como esa, pero todos los días enfrentarte al dolor de los demás? Fíjate que es algo difícil. Y no solo yo, sino los 400 empleados de la comisión, nuestra gente, nuestra fuerza de trabajo, gente sensible, gente especializada en atender víctimas y gente que necesita mucho apoyo, igual que uno, ¿no? Pero yo me refiero a ellos porque estas historias a mí me llegan, pero por ejemplo nuestros psicólogos las oyen varias veces al día de distintas víctimas. Y hay ahí pues, lo que se llama el burnout, que es cuando tú te saturas de escuchar cosas negativas. Y nosotros ponemos mucha atención en nosotros mismos tener estos terapias o desahogos de burnout, que es la idea de nosotros mismos poderlo canalizar positivamente y no enfrascarnos en esto, si no, no podrías, Gabriel, ¿no? Déjame brindar contigo por esto que usas casi como emblema: la verdad, la justicia y la reparación. Mucha salud por las víctimas de nuestro país que encuentren un mejor México.